Bienvenidos nuevamente al universo del origen. Hoy abriremos uno de los registros más prohibidos. El manuscrito de los abismos. En sus páginas se revela la historia de los moradores de la oscuridad. Los demonios que habitan la oscuridad eterna. Y la jerarquía que gobierna el inframundo. Escuchen con atención, porque lo que está escrito aquí fue sellado por los propios ángeles, para que jamás volviera a ser pronunciado. Jerarquía demoníaca. Los moradores del abismo, demonios del universo del origen. En las profundidades donde ni la luz del Creador penetra, se ocultan los primeros hijos de la oscuridad. Seres que no conocen redención ni piedad, forjados del residuo oscuro de la creación. Son los demonios, los moradores del abismo, herederos de la voluntad del Dios de la muerte. Su número es infinito, su jerarquía insondable, y su propósito eterno, quebrar el equilibrio, devorar la esencia y sumir al universo en su noche perpetua. En el vasto universo donde se narra la historia del origen, habitan innumerables criaturas envueltas en misterio y terror. Entre ellas destacan los demonios, también conocidos como los seres oscuros. Estos entes nacieron de la condensación de energías negativas, alimentadas por emociones primordiales como el odio, el rencor, la ira y la muerte. Algunos existen desde el amanecer mismo de la vida, forjados y gobernados por el Dios de la oscuridad y la muerte, un ser sombrío de poder inconmensurable. Otros, en cambio, surgieron con el paso de los siglos, cuando sus espíritus fueron consumiéndose poco a poco en la penumbra, hasta transformarse en entidades corrompidas. Su existencia no responde a leyes mortales ni divinas, cada uno es el reflejo de una emoción perdida, un pensamiento profano, una chispa del caos original que se niega a morir. Son los habitantes del inframundo eterno, los ecos del pecado, los susurros de la desesperanza. Y en las profundidades del abismo, donde el tiempo se desgarra y la luz perece, su jerarquía se alza como un imperio de sombras, un reino que desafía la creación misma. A diferencia de la jerarquía celestial, el reino demoníaco no se rige por leyes ni orden alguno. Su esencia está marcada por la traición, la destrucción y la ambición desmedida. Sin embargo, todos rinden absoluta obediencia a su Dios y Creador, pues fue gracias a su voluntad que se convirtieron en seres temidos y cada vez más poderosos a lo largo de los eones. Espíritus oscuros. Los espíritus oscuros son entidades impuras que, si bien no alcanzan a ser demonios en su totalidad, comparten con ellos el mismo plano abismal. Se originan cuando un espíritu de luz pierde su propósito y se deja arrastrar por la corrupción de la oscuridad. La misión de los ángeles es erradicar a estos seres en cuanto aparecen. Sin embargo, algunos logran escapar de la vigilancia celestial y continúan su errante camino en las tinieblas. La luz solar directa, impregnada de energía sagrada, resulta letal para ellos. Mientras más débil sea el espíritu, mayor es el daño que sufre al exponerse, llegando incluso a desvanecerse por completo si permanece demasiado tiempo bajo sus rayos. Apariencia. No poseen forma física definida, pero en ocasiones se manifiestan como sombras fluctuantes de energía oscura, con ojos brillantes que emergen en la penumbra de la noche. Suelen pasar inadvertidos, confundidos con los pliegues de la oscuridad. Rara vez permanecen en un mismo lugar por mucho tiempo. La mayoría no busca dañar a otros seres vivos, sin embargo, si son provocados o perturbados, no dudan en responder con hostilidad. Nivel de amenaza. De acuerdo con los registros del DAP, Departamento de Actividades Paranormales, los espíritus oscuros representan un nivel de amenaza clase 0 a 1. Rara vez atacan, y en contadas ocasiones ponen en riesgo la vida de un ser humano. De cada 10 encuentros reportados mensualmente alrededor del mundo, apenas uno culmina con heridas o lesiones menores. Aún así, cada aparición es documentada y vigilada con atención, para evitar que los inocentes entren en contacto con ellos o los provoquen. Si un espíritu se torna hostil y su presencia es considerada peligrosa, se envía un escuadrón especializado para eliminar la amenaza. Registro histórico. Entre los casos más comunes se encuentran sombras errantes vistas en carreteras solitarias y bosques densos, donde testigos aseguran haber sentido su presencia antes de que se desvanecieran en la oscuridad. Espíritus malditos o maldiciones. Los espíritus malditos, también llamados maldiciones, son considerados una evolución de los espíritus oscuros, aunque mucho más peligrosos. Su esencia, corrompida por emociones negativas extremas, se consume en la frustración y en el apego a aquello que en vida no pudieron alcanzar ni poseer. Estos entes se aferran obsesivamente a recuerdos y deseos insatisfechos,
lo que los conduce a vincularse con lugares, objetos o incluso personas. Casas, edificios abandonados, panteones, parques, muñecos, joyas u objetos de gran valor suelen convertirse en receptáculos de estas entidades. Allí permanecen durante toda su existencia, incapaces de liberarse de la maldición que los ata. En los casos más extremos, el apego se dirige hacia seres vivos, convirtiéndolos en un peligro inminente. Como todo ser oscuro, son vulnerables a la luz solar directa impregnada de energía sagrada. Una exposición prolongada puede debilitarlos hasta extinguirlos por completo. Apariencia. Los espíritus malditos carecen de una forma física definida. No obstante, poseen la capacidad de desatar un deseo de posesión, manifestándose temporalmente en cuerpos vivos. Una vez dentro, consumen lentamente la voluntad del huésped, debilitándolo hasta expulsar su esencia y reemplazarla por la suya. Al igual que los espíritus oscuros, pueden presentarse como sombras densas de energía oscura con ojos brillantes que relucen en la penumbra. Una vez que se aferran a un objeto o persona, su vínculo es irrompible, su existencia entera gira en torno a esa obsesión. Nivel de amenaza. Según los registros del DAP, Departamento de Actividades Paranormales, los espíritus malditos representan un nivel de amenaza clase 1, lo que significa que poseen la capacidad de poner en riesgo directo la vida humana. Debido a su peligrosidad, su erradicación es prioritaria. Escuadrones especializados del DAP son enviados de inmediato en cuanto se confirma una aparición. Se estima que, de cada 10 casos anuales registrados, 3 culminan en posesión y tragedia. Por ello, la intervención debe ser rápida y precisa, evitando que la entidad logre tomar control total de un cuerpo y desarrolle voluntad y razonamiento propios, lo que la convertiría en una amenaza de nivel aún mayor. Registro histórico. Entre los casos más recientes y documentados se encuentran la mansión Ashford, en el pueblo de Ravenhill, dentro de la Unión Americana. El cementerio Hoyo Cross, a las afueras del pueblo de Blackwood. Ambos escenarios han sido epicentros de 2 de los sucesos más peligrosos ocurridos en la última década. Demonios de nivel bajo. A partir de este nivel, los demonios dejan de habitar el plano terrenal de manera natural, a diferencia de los espíritus oscuros o las maldiciones. Estos seres permanecen confinados en el infierno, aguardando con desesperación la oportunidad de escapar hacia el mundo humano. Son considerados los peones del abismo, componiendo cerca del 70% de toda la población demoníaca. Su existencia en el infierno transcurre entre tormento y sufrimiento eterno. Por ello, aun sabiendo que el plano terrenal es hostil y está bajo la vigilancia constante de los ángeles, no dudan en buscar una salida cuando la oportunidad se presenta, incluso aceptando pactos con humanos o sometiéndose a sus condiciones. Cualquier espíritu corrompido por la oscuridad puede alcanzar este nivel. Sin embargo, con frecuencia surgen de maldiciones que, tras permanecer demasiado tiempo en un cuerpo humano, logran consolidar una conciencia definida y un poder superior. Esta evolución, no obstante, tiene un costo. Los demonios de nivel bajo son más fáciles de detectar por los ángeles, y la mayoría no sobrevive a un encuentro directo con las huestes celestiales. El destino que les espera suele ser uno de dos: la aniquilación inmediata o la expulsión de regreso al infierno. Como todo ser oscuro, son vulnerables a la luz solar directa y a los campos de energía sagrada que envuelven la atmósfera. Si bien poseen mayor resistencia que los espíritus oscuros y las maldiciones, la exposición prolongada termina por destruirlos por completo. Apariencia. En su estado original carecen de una forma física definida, semejantes a los espíritus oscuros. Sin embargo, al poseer un cuerpo humano, son capaces de mutarlo y deformarlo a voluntad, generando apariencias grotescas. Entre sus rasgos más comunes se encuentran cuernos, colas, garras, espinas óseas, cicatrices profundas, símbolos grabados en la carne y alas membranosas. A diferencia de niveles anteriores, estos demonios poseen mayor inteligencia, siendo capaces de comunicarse en diversas lenguas humanas y demoníacas. Nivel de amenaza. Según los registros del DAP, Departamento de Actividades Paranormales, los demonios de nivel bajo representan un nivel de amenaza clase 2, con capacidad de causar daño a grandes grupos de personas. Aunque sus apariciones en el plano terrenal son escasas, registrándose en promedio 3 por año, todas han culminado en tragedias masivas. Registro histórico. Un caso notorio ocurrió en 2003, en el pueblo de Villa de los Robles, en Florida, Unión Americana. 2 demonios de nivel bajo habían poseído cuerpos humanos y comenzaron a secuestrar niños para consumir sus almas,
fortalecerse y robar sus espíritus. Ante la gravedad de la amenaza, el DAP desplegó al Escuadrón B, liderado por Jonás y Adam, especialistas en contención infernal. La operación culminó con la erradicación de ambos demonios. Sin embargo, en aquellos días desaparecieron 4 niños, y la verdad fue ocultada. El hecho fue registrado oficialmente como un caso de asesinato en serie cometido por un supuesto psicópata que habitaba en el bosque. La verdadera causa quedó enterrada en los archivos clasificados del DAP. Demonios de nivel medio. Más poderosos que los demonios de bajo rango, los demonios de nivel medio representan la segunda población más numerosa del infierno. Su existencia transcurre en un ciclo interminable de violencia y crueldad. Se dedican a torturar y castigar a los demonios inferiores, no por necesidad, sino por mero deleite. Al igual que sus semejantes, buscan escapar del abismo y obtener un cuerpo físico en el mundo terrenal, con el propósito de devorar almas mortales y aumentar su poder. A diferencia de los demonios de bajo nivel, la luz del sol no les afecta con la misma intensidad, pues poseen la capacidad de regenerarse de heridas graves en su forma corpórea. Sin embargo, son incapaces de recuperar o regenerar miembros perdidos. Su fuerza se alimenta principalmente de almas y espíritus, mientras que la carne y la sangre mortales sostienen sus cuerpos materiales. Todos ellos poseen conciencia avanzada, capacidad de comunicarse en múltiples lenguas y un dominio mucho mayor de técnicas oscuras, cuyo alcance depende de la fuerza individual de cada demonio. Apariencia. En su estado puro carecen de forma física definida y suelen manifestarse como sombras abismales semejantes a los espíritus oscuros, aunque con cuernos prominentes y ojos carmesí que los distinguen. Cuando logran poseer un cuerpo capaz de contener su esencia, lo mutan y deforman a voluntad, adoptando una forma humanoide monstruosa. Entre los rasgos más comunes destacan garras afiladas, colas reptilianas, alas membranosas y protuberancias óseas que desgarran la carne del huésped hasta transformarlo en un cascarón demoníaco. Nivel de amenaza. El DAP, Departamento de Actividades Paranormales, clasifica a los demonios de nivel medio en 2 categorías. Clase 3, con capacidad de destruir un pueblo entero. Clase 4, con poder suficiente para arrasar varias poblaciones. Su presencia en el plano humano es extraordinariamente rara. Se registra un promedio de 1 o 2 manifestaciones cada década. No obstante, cuando logran abrirse paso hacia el mundo terrenal, la tragedia es inevitable. Registro histórico. Un caso registrado en el 2003, tuvo lugar en el pueblo de Belikovo, a las afueras de un cuartel del DAP en la Unión Soviética. Una fábrica abandonada, utilizada como refugio por traficantes, se convirtió en el escenario de la manifestación de un demonio de nivel medio. Todos los presentes perecieron en el ataque, sus cuerpos fueron consumidos y sus almas devoradas. Ante la magnitud de la amenaza, fueron enviados los célebres Masters of Dark Powers, Uri y Samir, quienes lograron erradicar a la criatura con precisión y sin sufrir bajas. Dado que ningún testigo sobrevivió, el incidente fue clasificado como inexistente y la desaparición de los traficantes se ocultó bajo informes falsos. Oficialmente, nunca ocurrió. Demonios de nivel alto. Los demonios de nivel alto representan una de las castas más temidas y respetadas del infierno. A diferencia de los niveles inferiores, estos seres no viven únicamente para la tortura o el caos sin sentido, ejercen autoridad y dominio sobre legiones enteras, siendo considerados los generales del abismo, temidos incluso por otros demonios. Pese a su inmenso poder, muchos permanecen confinados en las profundidades del infierno. Sin embargo, en contadas ocasiones algunos logran abrir grietas hacia el plano terrenal mediante rituales prohibidos, pactos sangrientos o desequilibrios cósmicos. Cada manifestación de un demonio de este nivel es registrada como un evento catastrófico en los archivos del DAP, con una frecuencia aproximada de una aparición cada 50 años. Su poder no radica únicamente en la fuerza física y espiritual, sino también en la manipulación y corrupción. Utilizan a los mortales y a los demonios menores como peones, sirviéndose del engaño y los pactos oscuros como armas tan letales como sus garras. Entre sus habilidades comunes y exclusivas se encuentran la capacidad de regenerarse de heridas graves causadas por la luz solar, restaurar miembros perdidos tras devorar carne viva y el dominio de técnicas arcanas de destrucción y control. Apariencia. En su estado puro, su esencia resulta casi insoportable de percibir para los humanos, manifestándose como una tormenta ardiente o gélida, imposible de contemplar sin caer en la desesperación. Cuando obtienen un cuerpo físico, adoptan formas variables, desde humanoides hasta colosales y monstruosas.
fusionando rasgos humanos con deformidades infernales. Son comunes la piel ennegrecida, alas descomunales, colas serpenteantes, armaduras óseas naturales y cuernos que simbolizan su rango. Sus ojos incandescentes como brasas pueden inducir locura a quien los mire fijamente. Algunos poseen el don de alterar su apariencia, disfrazándose de humanos para manipular y corromper. Sin embargo, su verdadera forma siempre delata un aura corrupta y opresiva, imposible de ocultar por completo. Nivel de amenaza. El DAP, Departamento de Actividades Paranormales, clasifica a los demonios de nivel alto entre Clase 5, con capacidad de arrasar ciudades enteras. Clase 6, capaces de destruir naciones completas si no son contenidos a tiempo. Su presencia en el mundo humano es extremadamente rara, y cada registro se guarda en los archivos más secretos de las naciones que conocen la existencia del abismo. Registro histórico. Dos de los casos más oscuros y peligrosos ocurrieron en un intervalo anormalmente corto, con apenas 20 años de diferencia. 2003, frente al Gran Muro del Norte, Unión Americana del Norte. Una entidad demoníaca de nivel alto, identificada como Serator, el manipulador de sombras, logró poseer un cuerpo humano y desatar una batalla sangrienta junto a otras criaturas oscuras. Su amenaza fue catalogada como Clase 5. El conflicto terminó únicamente gracias a la intervención directa de ángeles, y los hechos fueron encubiertos. Los únicos sobrevivientes pertenecían al DAP. 1983 Montañas de Shaanxi, Unión Asiática. Informes del DAP local describen la manifestación de un demonio de nivel alto, registrado como la devoradora de vida, de amenaza clase 5.5. La criatura emergió tras un ritual prohibido realizado por una secta ancestral, causando la desaparición total de 3 aldeas en menos de 2 semanas. El evento fue encubierto como una gran hambruna local. Registros internos señalan que la entidad fue finalmente sellada gracias a la intervención conjunta de monjes taoístas y un destacamento del DAP, aunque el paradero de su esencia corrupta permanece clasificado como desconocido. Los 4 pilares del Apocalipsis. En lo más profundo del abismo existen 4 entidades tan antiguas como la primera rebelión de la luz. No son simples demonios, sino fuerzas primordiales que encarnan los males eternos de la existencia: guerra, peste, hambre y conquista. Conocidos como los 4 pilares del Apocalipsis, cada uno de ellos ostenta un poder equivalente a una amenaza de clase 7, superando con creces a cualquier general del infierno. Se dice que su aparición conjunta en el plano terrenal marcará el inicio del Apocalipsis, el colapso irreversible del equilibrio cósmico y la caída inevitable de la humanidad. Según los registros, la presencia de uno de ellos se manifiesta aproximadamente una vez cada 100 años. Aunque sus esencias permanecen encerradas en el abismo, existen crónicas que mencionan intentos de invocación a lo largo de la historia. Algunos rituales fueron frustrados por las fuerzas celestiales antes de completarse. Otros, en cambio, lograron abrir brechas que dejaron secuelas imborrables en la Tierra. Poseen las mismas habilidades y debilidades frente a la luz solar que los demonios de nivel alto, pero sus artes oscuras son mucho más devastadoras. Apariencia. En su forma original no poseen cuerpos físicos, pues son espíritus oscuros de poder inconmensurable. Sin embargo, al encontrar un recipiente o cuerpo adecuado, cada pilar manifiesta una apariencia ligada a su naturaleza destructiva. El pilar de la peste surge como un ente humanoide en perpetua descomposición, envuelto en enjambres de sombras y pestilencias que consumen la carne y el espíritu. No necesita armas, su sola presencia desata plagas y calamidades. El pilar de la guerra aparece como un humanoide cubierto por una armadura de hierro ardiente, portando una gran espada. Su poder le permite arrebatar la paz de los corazones, forzando a los hombres a matarse entre sí hasta convertir cada lugar en un campo de batalla eterno. El pilar del hambre se muestra como una figura esquelética envuelta en vacío. Su presencia marchita la fertilidad de las tierras, seca los ríos y agota todo sustento. Porta una balanza, símbolo de la escasez y la medición injusta de los alimentos. El pilar de la conquista se manifiesta como un emperador sombrío coronado de fuego oscuro. Con un arco como arma, doblega voluntades y domina ejércitos enteros. No siempre conquista por la fuerza, a menudo lo hace ganándose la confianza de los pueblos, disfrazándose como un falso salvador. Cuando los 4 se manifiestan juntos, el aire se corrompe, la luz del sol se oscurece y el mundo se sumerge en tinieblas. Es la señal inequívoca del inicio del fin. Nivel de amenaza. El DAP, Departamento de Actividades Paranormales,
clasifica a cada pilar como nivel 7, capaces de arrasar naciones enteras. La unión de los cuatro es considerada el detonante absoluto del fin de los tiempos. Su orden de acción, según antiguas profecías, es el siguiente. La peste, extendiendo plagas para debilitar a la humanidad. La guerra, desatando conflictos interminables entre los supervivientes. El hambre, aprovechando el caos para sembrar hambruna y miseria global. La conquista, quien finalmente toma lo que queda, dominando cuerpos, mentes y espíritus bajo la ilusión de un falso salvador. Registro histórico. Se cree que en la antigüedad, reyes y emperadores intentaron invocar a los pilares, lo que dio origen a plagas, guerras y hambrunas inexplicables. Algunos teóricos afirman que entre 1918 y 1992, las múltiples pandemias y hambrunas que azotaron al mundo fueron obra del pilar de la peste. Crónicas internas del DAP relatan que en 1923 una intervención celestial detuvo a este pilar, aunque el precio fue la destrucción completa de una ciudad. El hecho se encubrió históricamente como el gran terremoto e incendio de Kant. El caso más similar a un pilar ocurrió con Aztael, mano derecha del inframundo, cuya presencia fue reportada en varias ocasiones. En 1986, a las afueras de Chergov, en la Unión Soviética. En 1993, en el corazón de una ciudad central devastada por una sombra desconocida. En 2003, 2 veces, una junto al Gran Muro del Norte y otra en el Bosque Santo de la Unión Europea. Estos sucesos marcaron el inicio de una era oscura, repleta de apariciones demoníacas jamás vistas con anterioridad. Desde entonces, todo intento de convocar a los cuatro ha sido frustrado por la intervención divina. Sin embargo, los archivos secretos del DAP advierten que, si algún día los pilares logran reunirse en el plano terrenal, la humanidad estará condenada a una era de destrucción sin retorno. Las 3 sirvientas demoníacas, las Pandoras. Estas 3 entidades demoníacas son sirvientas del infierno y herederas directas de la maldición que un día desató la Pandora original, aquella que liberó los males sobre el mundo. Su existencia está ligada a los pecados de la curiosidad prohibida, el deseo carnal y la destrucción absoluta. Aunque hoy caminan como 3 entidades separadas, en el principio fueron un solo ser, el espíritu maldito de la primera Pandora. Con el paso del tiempo, su esencia se fragmentó en 3, dando vida a las 3 hermanas demoníacas, conocidas en los registros como las Pandoras. Las 3 Pandoras. Pandora de la curiosidad, se alimenta de la obsesión y la sed insaciable de conocimiento prohibido. Sus víctimas son condenadas por su compulsión de descubrir secretos que jamás debieron conocer, arrastrándose a su propia ruina. Pandora la seductora, encarna la tentación carnal y el deseo absoluto. Con un poder irresistible sobre las pasiones, somete la voluntad de mortales y demonios por igual, corrompiéndolos hasta quebrar su espíritu. Pandora de la destrucción, representa la ruina y el caos desatados desde el origen de la maldición. Su poder puede arrasar civilizaciones enteras y reducir toda esperanza a cenizas. En habilidades y debilidades, comparten las características de los demonios de nivel alto, sin embargo, cuando logran fusionarse, alcanzan un poder comparable al de algunos demonios emperadores. Suelen permanecer neutrales en los conflictos del infierno, a menos que su señor las convoque. Apariencia. En su estado puro carecen de cuerpos físicos y se manifiestan como entidades de oscuridad. Cuando obtienen forma corpórea, adoptan una figura femenina humanoide, de belleza hipnótica y aterradora, cubierta por marcas oscuras que revelan su vínculo con la maldición original. Sus cabellos y ojos resplandecen con distintos tonos. Ámbar para la curiosidad. Violeta para la seductora. Carmesí para la destrucción. Nivel de amenaza. El DAP, Departamento de Actividades Paranormales, clasifica a cada una como clase 6, con la capacidad de destruir varias ciudades y sembrar el caos en vastas regiones. No obstante, su verdadero peligro yace en su vínculo maldito. Si 2 son derrotadas, sus espíritus oscuros se funden con la tercera que permanezca en pie, recreando así a la Pandora original, un ser de nivel desconocido, estimado alrededor de clase 8, capaz de destruir naciones enteras. La aparición de Pandora original significaría el resurgir de los males primordiales y una calamidad sin precedentes para la humanidad. Registro histórico. Se cree la teoría que las 3 Pandoras estuvieron relacionadas con la caída de la ciudad de Alteia en el año 1346, cuando una fuerza desconocida borró de los mapas un reino entero. Los informes del DAP concluyen que los testimonios de los pocos sobrevivientes coincidían en un detalle inquietante,
3 mujeres de belleza imposible caminaban entre las ruinas, riendo mientras la ciudad ardía en llamas. Los demonios emperadores. Los demonios emperadores constituyen la cúspide absoluta del poder infernal. Son 7 en total, aunque uno de ellos abandonó el infierno y vaga entre los mortales, sin alterar, hasta ahora, la paz del mundo. Estas entidades se cuentan entre los niveles más aterradores de amenaza, capaces de alterar el destino de naciones enteras y desafiar incluso a las huestes celestiales. Se les considera los verdaderos soberanos del infierno, pues cada uno de ellos encarna y gobierna sobre uno de los pecados capitales de la humanidad. A diferencia de los demonios comunes, los emperadores no se ven afectados por la luz del sol, y sus habilidades de regeneración son mucho más rápidas y eficaces, permitiéndoles recuperarse incluso de daños que para otros serían fatales. Más allá de su inmenso poder destructivo, poseen la astucia, la paciencia y el ingenio necesarios para manipular reinos enteros, instaurando imperios de corrupción bajo el mandato de su pecado. Su mera presencia en el plano físico es presagio de calamidad, su invocación, un acto prohibido que casi siempre culmina en catástrofe. Se cree que, en los últimos 3000 años, la humanidad ha tenido contacto directo con alguno de ellos al menos en 3 ocasiones documentadas. Apariencia. Como todo ser del abismo, carecen de una forma física propia. Sin embargo, cuando encuentran un recipiente capaz de albergar su esencia, adoptan un cuerpo único, reflejo de su pecado y de su poder. Algunas de sus manifestaciones más comunes incluyen figuras humanoides deformadas por el pecado, ángeles caídos convertidos en heraldos de ruina, criaturas monstruosas que desgarran la realidad misma. Todos ellos están adornados con cuernos, alas descomunales y un aura de corrupción imposible de ocultar. Sus ojos han sido descritos como faros de condenación, pozos infinitos que revelan la esencia misma del infierno. Nivel de amenaza. El DAP, Departamento de Actividades Paranormales, ubica a los demonios emperadores en los rangos más altos de la escala de amenaza. Clase 7 a 8, capaces de arrasar naciones completas y borrar civilizaciones enteras. Clase 9 a 9-5, capaces de destruir continentes enteros y sumir al mundo en la oscuridad. Según algunas teorías, podrían rozar el nivel 10, un rango solo comparable a cataclismos cósmicos o al fin del mundo mismo. Entre los 7 demonios emperadores, 3 destacan por su poder y su temido legado. Leviatán, envidia, señora de los celos, poder del agua. Nivel de amenaza clase 9. Belcebú, gula, señor de la decadencia, poder tóxico. Nivel de amenaza clase 9. Lucifer, orgullo, señor de la oscuridad, poder de la oscuridad. Nivel de amenaza clase 9-5. Registro histórico. No existe información clara ni pública sobre el paso de estos seres por el mundo. Sin embargo, las crónicas antiguas sugieren que el rey Salomón habría invocado a Belcebú, acto que trajo consigo calamidades secretamente borradas de la historia. Otro rey, aún más antiguo, habría invocado a Leviatán, provocando la desaparición de su reino, otrora célebre y poderoso en su época. Estos relatos permanecen ocultos en archivos prohibidos, custodiados por órdenes secretas, pero el DAP considera que tales testimonios son las pruebas más cercanas de un contacto humano con los demonios emperadores. El dios de la muerte y oscuridad. En lo más profundo del vacío primigenio, donde no existían ni tiempo, ni luz, ni vida, surgió la entidad que sería conocida como el dios de la muerte y la oscuridad. No nació, fue creado de las fuerzas oscuras, emergió como una grieta en la existencia, un desgarro del equilibrio eterno. Su esencia es energía oscura pura, fuente de toda corrupción y destructora de la vida. De su aliento emanaron la muerte y la decadencia, de su sombra, los demonios. Toda criatura infernal, desde los espíritus oscuros hasta los demonios emperadores, existe como un eco de su poder inconmensurable. A diferencia de cualquier otra entidad, él no necesita forma para imponerse, su sola presencia basta para ennegrecer los cielos, marchitar la vida y quebrar la esperanza. Se crea que son solo estar frente a él, la vida deja de existir. Apariencia. El dios de la muerte y la oscuridad no posee un cuerpo definido, pero cuando decide manifestarse adopta la forma de una energía oscura densa y poderosa, apenas soportable para otros seres vivos. Se cree que, de tomar un cuerpo físico, este sería como un titán surgido desde lo más profundo del abismo, capaz de romper la realidad misma. Aquellos que lo contemplan quedan consumidos por el terror, su cordura se quiebra y su espíritu es arrastrado hacia la nada. Nivel de amenaza.
Su poder se clasifica como nivel Dios, una escala que supera cualquier rango conocido por el DAP. No es simplemente una amenaza para un pueblo, una nación o incluso un mundo entero, es una amenaza para el universo mismo. Su despertar completo significaría la aniquilación de toda existencia. Registro prohibido. Los códices, pergaminos y libros más antiguos y prohibidos narran que, tras la creación del universo, el dios de la muerte fue sellado en los confines del vacío por la luz del Ser Supremo, el dios de la creación y la vida, tras una terrible guerra conocida como la Guerra Santa. Sin embargo, su sombra permanece latente, alimentándose de cada muerte, de cada acto de odio y desesperación, aguardando el momento de retornar para terminar la guerra que comenzó. Es el origen de todos los demonios, la fuente primordial de la maldad que fluye en el cosmos, y el vínculo oculto que une todas las fuerzas oscuras conocidas.